Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido miedo. Miedo a emprender, miedo a fracasar, miedo a no poder lograrlo. Pero el miedo lo debemos tomar como un impulso, como algo que nos va a permitir crecer. Cuando nosotros enfrentamos el miedo, nos volvemos fuertes, nos volvemos valientes, porque la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es esa capacidad que tienes tú de enfrentarlo. Mi nombre es María Virginia Ruiz. Nací en Tarija, una bella ciudad al sur de Bolivia. Nací rodeada del olor de la albahaca, de esos paisajes llenos de viñedos, de gente cordial, amable, trabajadora, con excelentes vinos, excelentes cantores, pero sobre todo donde dicen que es la sucursal del cielo. En Bolivia nos dicen churos chapacos. Y estoy aquí hoy para contarles algo de mi experiencia, cómo en diferentes facetas he podido hacer que el miedo se convierta en mi poder para mi crecimiento. Les voy a contar una historia familiar. A mis 17 años, mi padre, un hombre muy trabajador, tenía una finca, una granja, donde tenía gallinas ponedoras, aproximadamente unas 20,000, 25,000 gallinas ponedoras. Él era un hombre muy inteligente y le ofrecieron un trabajo fuera de Tarija. No dudó un minuto y me puso al frente de esa granja. Yo conocía algo del trabajo que él hacía porque estaba siempre a su lado. Pero había un reto que nadie se atrevía a tomar y era transportar el alimento balanceado desde la ciudad de Tarija, más o menos a unos 70 kilómetros, hacia la granja, en un camión enorme, bueno, para mí. Ninguno de los ayudantes se animaba, era un camión de 100 quintales, se animaba a manejarlo. Entonces yo tuve que asumir el reto porque caso contrario la finca no funcionaba. En ese entonces no había muchas mujeres que manejen camiones tan grandes, más bien manejaban vehículos livianos. Y estaba yo ahí, 17 años, 1,50 de estatura, frente a ese monstruo, más o menos como esta figura. Tenía mucho miedo. Tenía miedo de no poder hacer las cosas. Tenía miedo de manejar este camión. Pero el miedo más grande era fallar a mi padre, porque quería que él se sintiera orgulloso de mí. Obviamente que en ese entonces no había los caminos de ahora, o sea, no estaban pavimentados, eran de tierra, sinuosos, subidas, bajadas. Y como el miedo no viene solo, viene en bloque, porque cuando uno va a emprender algo o quiere algo, vienen muchas dudas. ¿Y si no puedo? ¿Y si mi producto no es aceptado? ¿Y si esto y aquello? Bueno, yo también tenía esa carga encima. Les voy a poner en contexto cómo era ese vehículo, ese monstruo que yo lo veía. Para girar tenías que hacer una fuerza increíble, porque no era hidráulico, era manual. Y encima, para mí, obviamente, tenías que tener un oído biónico, porque tenías que saber en qué momento ibas a hacer el cambio de velocidad. Y obviamente el camión a mí me gritaba para hacer el cambio de velocidad. Y no es como ahora que tienen cámaras retrovisoras, no, para nada.
Tenían esos espejos enormes, retrovisores. La reversa era un gran dilema, era un gran miedo para mí. Creo yo que necesitaba una cancha de fútbol para ir en reversa, porque realmente me daba temor. Y encima que tenía que ir a esa fábrica de alimentos donde no sé quién se le habrá ocurrido hacer un portón así de estrecho, que apenas pasaba ese camión gordo y grande. Yo miraba el camión y decía, no lo voy a poder hacer. Y para colmo de mis males, otro miedo más encima, para poder cargar el alimento atrás del camión en la carrocería, tenía que dar reversa. Entonces decía, imposible. No, es imposible. Tengo 1,50 de estatura. Para poder mirar, me tenía que poner un almohadoncito. Y eran unos volantes enormes, entonces solamente se me veían mis ojitos, así de abiertos. Y ustedes podían ver unos ojitos, parecía un fantasma. Y encima, como me ponía el almohadón, tenía que ir un poco más adelante para poder alcanzar los pedales y controlar el camión. Pero bueno, tenía que poder enfrentar ese miedo. Un día antes de ir a esa fábrica de alimentos, agarré el camión y me fui por diversos lugares. Fui hasta la fábrica, fui a la salida, fui a varios lugares. Y ahí me estaba dando cuenta después, obviamente, que cada paso me daba confianza. Y de ahí me volví una fanática de que la capacitación, la planificación y preparación es un pilar de tu éxito. Volviendo a la historia, obviamente no pude dormir. Al otro día me levanté, agarré ese volante y fui. Había varios transportistas esperando la carga del alimento balanceado. Y ahí se produjo un escenario, dependiendo cómo lo veas, entre terrorífico y divertido, porque me miraron y yo era un espectáculo. Eran sus ojos así de enormes. Me imagino de que pensaban que me iba a llevar o el portón, o el silo, o a ellos mismos. Y les comento que yo también pensaba que me iba a llevar la fábrica entera. Tenía tanto miedo, esas miradas, esas sonrisas, unas cómicas, otras también burlonas. El gerente y los trabajadores salieron rápido, inmediatamente, y me dijeron, te lo llevo, te lo hago, te lo llevo a la granja y demás. Pero yo ya había aprendido a dar algunos pasos. Y cuando uno empieza a caminar, el miedo empieza a achicarse. Porque los estás mirando a los ojos y le estás diciendo, yo puedo. Y les dije, no, gracias. Me aferré al volante. Creo que cerré los ojos, menos mal que no me llevé nada. Pero lo aferré al volante y entré. ¿Y saben qué? Lo hice. Lo logré. Y dije, pude hacerlo. Pude mirar al miedo a los ojos. Pude caminar y pude aplastarlo. Cuando llegué a esa granja y sacaron el alimento, no hay mayor satisfacción en mi vida que la que tuve en ese momento. Visualizaba los ojos de mi padre, orgullosos de lo que le había logrado. En mi vida hubo varios camiones como este. Uno de ellos fue cuando me nombraron rectora de una universidad en mi ciudad. La primera rectora mujer en un mundo manejado mayormente por varones. La primera. Una palabra tan sencilla para escribir, pero que lleva tanta responsabilidad. Porque cuando uno llega primero puede abrir la puerta,
pero después lo difícil es mantener esa puerta abierta para las futuras generaciones de mujeres que vienen por atrás, de mujeres líderes que vienen por atrás. Y ahí me di cuenta de semejante responsabilidad, porque no solamente ahora era sola, sino tenía una responsabilidad mucho mayor. Estamos hablando de educación. Y ahí el miedo tiene otro componente. Te aísla, te hace pensar que estás solo. Y nuevamente me tuve que subir a ese camión. Pero me di cuenta que el liderazgo no es solitario, el liderazgo es en equipo. Y por eso formé uno de los mejores equipos en mi universidad, que me hicieron fuerte. Otra vez enfrenté al miedo. ¿Y saben qué? Volví a dominar al camión. Pero los desafíos siempre están ahí. Podemos pensar que hemos logrado todo, que tenemos la capacidad para todo. Siempre va a haber un desafío, siempre va a haber una duda, siempre va a haber un temor. Y nuevamente me embarqué en otro desafío. Aunque ustedes no lo crean, en mi bella ciudad no había en esos momentos colegios bilingües. Y dijimos, demos una alternativa diferente de educación. Demos un colegio del primer mundo. Un colegio donde el arte, el deporte y la educación primen. Pero ahí no podía yo tener a niños 4 horas simplemente, sino que debíamos tener una doble jornada. Me entró otra vez el temor. Otra vez me sentí esa niña de 17 años frente a un gran monstruo, porque no sabía si los padres iban a aceptar una nueva propuesta. Me entró varias dudas. Decía, tal vez estoy fuera del foco en ese momento en mi ciudad. Pero hay algo que me llevaba adelante y decía, estoy en el camino correcto. Pero aquí nuevamente formé un equipo. Pero el logro fue para mí mayor. ¿Por qué? Porque llegué al corazón de esas familias haciendo un cambio radical. Porque esas familias también tenían miedo. Era un nuevo proyecto. Lo más preciado de su vida estaban poniendo en las manos de un nuevo proyecto que no sabían se iba a dar. Pero ¿qué hicieron esas familias? Se subieron conmigo a ese camión y juntos, hace 6 años, lo estamos manejando. Y siempre digo, hay que visualizar lo que uno hace. Y yo visualizo que vamos a ser el primer colegio de Bolivia y lo vamos a lograr. Al final del día, tienes que pensar de que hay varios camiones en tu vida. Hay varios retos que debes realizar. Pero tienes que tener la valentía de tomar ese volante de tu vida y avanzar. Por ello, es importante algunas estrategias. He cambiado varias estrategias para poder enfrentar el miedo, pero me quedo con 3. El miedo no se va a ir, siempre va a estar ahí, hagas lo que hagas. Pero cada paso que das, cada avance que haces, vas disminuyendo su poder. Y algo muy importante, visualiza tu éxito. Porque muchas veces decimos, ay, no quiero pensar. No es así. Yo visualicé la mirada de orgullo de mi padre. Esa fue mi mejor recompensa. Visualizo que la universidad va a ser la mejor de Bolivia. Es la mejor de Bolivia. El colegio es el mejor de Bolivia. Y algo muy importante que nunca
debes dejar al lado. Jamás puedes andar en la vida solo. Tienes que andar en equipo. Y tu equipo, la gente que te rodea, tu familia, son tu fuerza. Siempre vas a tener camiones que van a estar frente a ti. Siempre vas a tener desafíos. Pero te dejo con la siguiente pregunta. ¿Estás en este momento en el volante de tu vida? Y si no lo estás, ¿qué estás esperando para subir a ese camión? Si yo con 1,50 de estatura, apenas alcanzando los pedales, lo logré. Todavía me falta mucho por lograr, tenemos mucho camino por recorrer, pero tú eres capaz de eso y mucho más. Permítanme terminar agradeciéndole a mi viejo, a mi papá, diciéndole gracias por tu confianza. Tú me pusiste delante de un camión, yo lo tomé y gracias a eso pude avanzar, pude ir adelante en mi vida. Muchas gracias.